Buen día a todos los seguidores del Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por su atención en este espacio de entrevistas en vivo. Esta mañana nos encontramos con el abogado Juan Carlos Aguilar, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, conocida como SOSILA ASJ. Pues con él vamos a analizar algunos temas importantes de la agenda nacional de esta mañana. Antes, felicidades a todos los padres, saludos y muchas bendiciones. Bienvenido, Juan Carlos. Un gusto estar con usted, Lilian, gracias por la invitación. Juan Carlos, recientemente ustedes, hace unas horas más bien, en las últimas horas, lograron presentar lo que es el informe del Estado del país en cuanto a democracia y transparencia. Lastimosamente seguimos viendo índices pues nada favorables, ¿no? Así de forma breve nos podría indicar cuáles son los hallazgos más relevantes. Bueno, parte del análisis que hemos realizado, ¿no?, desde el informe de Estado del país pasa principalmente por diagnosticar durante 2024 todo el sistema de control, de prevención, de judicialización y de combate directo contra la corrupción a través de sentencias condenatorias. Ahora bien, parte de esos hallazgos es, por ejemplo, una fiscalía anticorrupción que tiene una efectividad de 1.1%. Comparado a la cantidad de denuncias que ingresan, el procesamiento a través de requerimientos fiscales y las sentencias condenatorias que se pueden llegar a obtener. Y dicho sea de paso, son sentencias condenatorias por esos delitos de bagatela que se les conocen. Si lo vemos en función de los delitos que tienen penas dentro de la administración pública, falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, incluso en el nuevo Código Penal o en el Código Penal vigente, son algunas de esas figuras jurídicas penales que ya no tienen ni penas privativas de la libertad, sino que simplemente son multas o simplemente son inhabilitaciones. Por otro lado, tenemos un Tribunal Superior de Cuentas que únicamente elaboró 154 auditorías en todo 2024, con un presupuesto de casi 500 millones de lempiras, y remitió únicamente 8 auditorías con pliegos de responsabilidad penal al Ministerio Público. Y ahí es donde nos genera una preocupación, porque nosotros girábamos esa misma solicitud al Ministerio Público para corroborar y triangular ese dato, y el Ministerio Público nos dice que recibió 11 auditorías. Entonces, ¿quién le creemos? ¿Al Tribunal de Cuentas o al Ministerio Público? Porque ahí hay un gran contraste, hay una discrepancia y la poca coordinación que también tienen en este caso el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Pocos avances en temas de acceso a la información pública. Si bien es cierto, la cantidad de respuestas es superior a un 70%, pero muchas de esas respuestas es información que contestan las instituciones públicas con remítase al portal de transparencia. Ahí está la información, que es falso, no está la información, lo decimos de primera mano. Entonces eso contabiliza también parte de esa respuesta. Y en una situación más grave todavía es el tema de los recursos de revisión. Ustedes como periodistas lo conocen muy bien. Cuando no se le responde, y esto para la gente, la solicitud de acceso a la información pública, se interpone un recurso de revisión. Ese recurso de revisión, según ley, debe ser resuelto 10 días hábiles posteriores a la presentación. ¿Qué está pasando? El Instituto de Acceso a la Información Pública lo está resolviendo un año después. Entonces, ¿para qué le va a servir esa información realmente a usted un año después? Ya hay información que está desfasada y que muchas veces el recurso dice eso, pero aún así la institución no se lo entrega, porque ahí es donde no tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública esos dientes para generar esa coercitividad con respecto a la entrega de esa información. Temas de contratación pública, que ese es otro de los elementos. El 24% de la contratación pública se hizo a través de contratación directa y contratación privada. Y eso, si lo está actualizado hasta septiembre del año pasado, CONCAE, es donde se erogaron 17.000 millones. O sea, las figuras existen, están en la ley de contratación del Estado. El problema aquí radica en cómo se han manejado históricamente estos temas de contratación, sobre todo cuando es directa y cuando es privada, con mucha opacidad, contratación a veces que da la facilidad, ¿no?, para que se cometa corrupción sin llegar a asegurarlo nosotros, pero que de una u otra manera se genere en ese sentido. El Estado demandado también en una gran cantidad de demandas. Solamente en el 2024 son casi 2.000 demandas que han recibido, en su mayoría demandas laborales, y ahí es donde vemos también los malos manejos muchas veces de personal, que se dan desde las distintas secretarías, se piden a las personas, esas personas consideran que se les vulneró un derecho y demandan al Estado. Potencialmente esas son repercusiones que van a tener a futuro. Y en un informe anterior que nosotros presentamos, era cerca de 11.000 millones de lempiras se han pagado en concepto de demanda en contra del Estado en los últimos 5 o 7 años, si mal no recuerdo. Este dato no lo tengo fresco porque lo presentamos hace algunos meses. Aparte Aparte de las moras. Aparte laboral, donde las demandas llevan
5 o 6 años. Exactamente, y que incluso muchos abogados en temas laborales también tratan de extender el plazo porque saben que son demandas que están ganadas y que entre más se tarde el caso también es más retribución para ellos, pero también para su cliente, que también es parte de lo que el sistema debe mejorar. Y siguiendo esa línea solamente con demandas internacionales, la segunda respuesta de la PGR, en el 2024 ingresaron 5 nuevas demandas ante CIADI y 5 nuevas que están pendientes de admisión y por temas de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que posteriormente se lea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y CEFIN, en esa misma línea, tiene en su registro 15 demandas que todavía están pendientes ya en el acumulado ante CIADI y que en el catastrófico caso de que Honduras llegase a perder las 15, que esperemos que no, el Estado hondureño tendría que pagar cerca del 40% de su Producto Interno Bruto. Entonces, para dimensionar la gran cantidad de dinero que pagaría el Estado hondureño. Incluso nosotros a la Procuraduría le estamos apoyando con información complementaria. En el caso, no sé si ustedes recuerdan, ASJ lo presentó en 2019, mal no recuerdo, una investigación con respecto a las carreteras del Atlántico, que querían poner peaje y demás. Entonces, esa empresa demandó al Estado oficial. Entonces, hay una firma de abogados internacional en acompañamiento con la Procuraduría y nosotros también que le estamos generando ese apoyo a través de la información precisamente para que el Estado no pague ese dinero. Entonces se está buscando la forma y la Procuraduría en esa parte está trabajando. Esperemos que los restantes casos también puedan tener una representación adecuada. Ya vimos recientemente lo de Palmerola también, que es algo positivo, y aquí es donde yo caigo. Es el tema de la objetividad también en la información. Yo voy a reconocer cuando es algo positivo para el país. Y yo quisiera que esas 15 demandas que tiene ante CIADI, pues que no prospere ninguna en contra del Estado, que tengamos la razón como Estado y no salga ese dinero, porque al final es un dinero que nos puede ayudar a nosotros como ciudadanos en ese sentido. Y otros datos pues que pueden venir a complementar, ¿no?, toda la parte del aparato institucional en esos temas de control, en donde lamentablemente el país está mal, no hay avances, sino que ya más bien en este 2024, lejos de ese estancamiento que se vivió en 2021, 2022, 2023, ya el 24 ya demostró una decaída para mal. La credibilidad en la institucionalidad sigue siendo muy baja. Mire, y esa es la relación que nosotros hacíamos, y no solamente nosotros a través del nivel nacional, lo hace el sondeo de opinión pública de EBI, lo hace el Latinobarómetro a nivel de América Latina a través de sus mediciones. Esa relación, 7 de cada 10 hondureños consideran que en las instituciones públicas hay mucha corrupción. Eso por un lado. Y lo podemos contrastar y que a la vez hace el match con el tema de la confianza. 7 de cada 10 hondureños confían en la iglesia. 3 de cada 10 hondureños confían en las Fuerzas Armadas, que no sé cómo va a salir la otra medición después de lo que pasó hace 2 semanas. Pero solamente 1 de cada 10 hondureños confía en el Congreso Nacional y confía en los partidos políticos. Que eso también ya le da una pauta de cómo los hondureños perciben en temas de confianza. A mayor corrupción, menos confianza. Y creo que eso a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo le va a generar. Entonces esa es la relación que nosotros hacíamos con respecto a esos temas democráticos vinculados directamente a la transparencia y anticorrupción. Entonces en una sociedad que está cansada del modelo, de la mala utilización del modelo democrático, porque el modelo no es malo, y ahí es donde estamos viendo países como El Salvador, que podemos cuestionar las prácticas de Bukele, que no son democráticas, que no hay independencia de poderes, que hay concentración de poder, que se ha monopolizado muchas de las instituciones públicas, pero que hay resultados. Entonces muchas veces la gente quiere resultados indistintamente del régimen o del gobierno que lo gobierne. Pero, según estas mediciones también, el hondureño sigue prefiriendo la democracia bajo cualquier otro modelo de gobierno. Precisamente hablando de lo que es la democracia y confianza, Juan Carlos, ¿cómo quedamos luego de este escenario vivido en las recientes elecciones primarias? Por una parte, esa falta de confianza en la institucionalidad, vemos que se han iniciado algunas acciones de parte del Ministerio Público, de parte del Tribunal Superior de Cuentas, sin embargo no vemos esa actividad que se desearía de parte de la población. Y ¿cómo vieron ustedes en la observación? Sabemos que ustedes tuvieron observación a nivel nacional, aparte de lo que se vio y de lo que es trascendido, ¿qué más podrían ustedes? Bueno, primero con la investigación, evidentemente es una investigación profunda que se debe realizar. Esperamos la beligerancia del Ministerio Público, así como se ha visto en otros casos, ¿no?, o al menos públicamente se ha manifestado, en hacer una investigación exhaustiva, en donde se incluya tanto al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas,
y a todo aquel actor que puede estar involucrado, partido político, qué sé yo, a realizar una investigación integral, a identificar a esas personas y en función de esa identificación deducir responsabilidad, porque esto, y yo lo he dicho en otro espacio y lo voy a repetir acá, eso no puede ser culpa de todos y culpa de nadie al final de cuentas, sino que eso se tiene que deducir, porque no podemos ir a un proceso general sin saber qué pasó. Aunque a grandes luces podemos saber más o menos qué pasó, que es una manipulación del proceso, que hubo falta de planificación, que falló la logística, pero de una u otra manera no se resume a despedir a la persona encargada del transporte, hay más. Y sobre todo en el tema de muchas veces de instituciones tan jerárquicas es más fácil esa identificación porque nada se mueve si no hay una instrucción que viene de más arriba. Nuestra veeduría estuvo presente en los 18 departamentos. Fueron 1.255 observadores que desplegamos en los 18 departamentos. Se encontraron la mayor parte de los departamentos sin mayores incidentes, a pesar de que hubo, pero no en la gravedad que hubo en Distrito Central y San Pedro Sula. Quizá maletas electorales que llegaron un tanto tarde, pero no al nivel de acá, maletas electorales que faltaba alguno de los insumos del material electoral, por ejemplo, lápiz, papeletas que llegaron tarde, etc. Y posteriormente el tema y que ya dentro de los hallazgos sí graves, que es la utilización, por ejemplo, y pasó con una de nuestras observadoras en Comayagua, fue a ejercer el sufragio y colocó su dedo en el lector biométrico y el lector biométrico le leía que ya había votado. Entonces también es quizá de las cuestiones que hay que mejorar. Si bien es cierto, el lector biométrico, según los datos que tenemos, funcionó y que pega por lo de nuestra observación un 87%, pero todavía hay lecciones aprendidas que se pueden generar, ¿no? Temas de persuadir a las personas cuando entran a los centros de votación, llevarlos a una junta receptora en específico y tal vez esa persona no iba a votar por ese partido político, pero que sucedió realmente y que son cosas que hay que cambiar y que hay que verlo, ¿no? De cara al proceso electoral general, donde va a ser diferente, ya no va a estar dividido, sino que se va a votar en una sola junta receptora de votos, pero que de una u otra forma hay que fortalecer el proceso y ese fortalecimiento del proceso pasa por esclarecer la investigación, porque CNE tenga un presupuesto rápido desde el Congreso y desde la Secretaría de Finanzas para que pueda planificar, para que pueda realizar las compras y contrataciones, pero sobre todo tener un proceso de auditoría integral a todo ese proceso de las elecciones, precisamente por el mal manejo que se ha venido o que se vio, ¿no? En el día de sobre todo. Sí, Juan Carlos, y ya para el escenario de las elecciones generales, ¿qué punto sería básico pues mejorar, básicamente para no ir al proceso electoral con la incertidumbre que se tiene ahora, que ya se manejaba desde antes del proceso primario y que lógicamente se incrementa ahora con lo vivido? Si se llegó a elecciones sin las reformas que se requerían, ¿qué se puede mejorar todavía con el proceso? Mire, se podrían hacer un par de reformas, sobre todo reformas institucionales que mejoren el proceso. Si ustedes recuerdan, se realizó reformas después de las elecciones primarias de 2021. Incluso esta nueva ley electoral data de mayo del 2021, unos días antes de la convocatoria de elecciones para generales, precisamente para que esa ley tuviera vigencia y fuese aplicable a esas reformas a las elecciones generales de 2021. El problema acá es que la ley electoral solo se modifica con 86 votos. Ya lo establece, en la ley se necesita mayoría calificada. Y es esa voluntad política que no existe para modificar la ley. Y ahí creo que el tema que se puede realizar es una especie de autorregulación a través de reglamentos que debe realizar CNE, Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Porque las elecciones hay que verlas desde la integralidad de los tres órganos que rectoran, ¿no? el proceso electoral, y que incluso lo podríamos ir un poco más allá. Fiscalía de Delitos Electorales en el caso del Ministerio Público, la propia Corte Suprema de Justicia cuando llegan amparos a esa sala constitucional también, en donde se pueden generar algún tipo de mejoras. Ahora bien, ¿qué hay que mejorar del proceso? La planificación creo que es clave. En un primer momento, que los consejeros, y que lo habían venido realizando, tomen decisiones colegiadas, pero decisiones colegiadas planificadas, y en donde se vea el interés superior que sería el proceso electoral y no un partido político o un proyecto de un partido político como tal. Creo que se tienen que muchas veces quitar la camisa del partido que representan realmente y pensar en el proceso, pensar en su prestigio, ¿no? Profesional, sobre todo en ese sentido, porque esas decisiones pueden cambiar el rumbo del país y a partir de ahí identificar cuáles pueden llegar a ser esos elementos. Una planificación exacta, pero evidentemente necesita las herramientas y una de las principales es el tema de dinero, que lo tenga tiempo para que pueda contratar la tecnología, por ejemplo, el 3, la biometría,
que pueda mandar a hacer la maleta electoral, que entiendo ahorita fue en México, que tenga la impresión de las papeletas, que no pase lo que venían denunciando de que todavía el domingo en la mañana no habían entregado papeletas, que tenga en tiempo y forma los insumos como el cuadernillo, los lápices, el tema de la tinta, que por chiquito que parezca, si no lo tiene, falta esos materiales y no puede despachar ese material electoral. Y la realización en sí, ¿no? De tener en tiempo y forma cada uno de los procesos, la acreditación de los observadores internacionales, y eso pasa por la planificación. Nosotros, y tenemos conocimiento que pasó de 10 la solicitud, o de 15, si mal no recuerdo, la solicitud de observadores nacionales a través de misiones, solamente, según el dato que me han compartido de adentro, solamente se logró acreditar a 6. Y quizás fuimos la más beligerante, las organizaciones que son un tanto, o que tienen presencia territorial más grande, pero al final de cuentas es un derecho que está en ley electoral, y es un derecho que está en el reglamento que ellos crearon a finales del año pasado. Entonces, al final de cuentas, se debe de garantizar la observación. Igualmente con las misiones internacionales, Cancillería tiene que enviar las solicitudes o las invitaciones en tiempo y forma a OEA, por ejemplo, porque la gente de OEA nosotros nos ha dicho, nosotros recibimos la invitación, y hasta que recibimos la invitación comenzamos a buscar fondos para enviar nuestra misión. Entonces, entre más tiempo es mejor para recibir ese apoyo, ¿no? Porque al final de cuentas, entre más ojos hayan viendo el proceso, mucho más garantía de transparencia se le da al proceso también, y se denuncian las acciones irregulares, y que son cosas que nosotros hemos evidenciado. Si lo de nosotros ahorita fue un piloto, 1.200, pero la idea es tener 1 o 2 personas por cada centro de votación de cara a las elecciones generales. Es un esfuerzo bastante grande, sí, pero es necesario y hay que hacerlo. Al final la democracia es cara, pero es el modelo que mejor funciona. Sí. Y para finalizar, Juan Carlos, pues ya a partir de ahorita tenemos ya candidatos, tanto los que fueron a elecciones primarias y a partidos generales que deben unir otros partidos, y otras candidaturas también independientes. ¿Cómo debería de ser, digamos, el comportamiento? Por un lado, también hemos visto algún tipo de violencia ya en cuanto a la campaña, ¿qué deberían realmente enfocarse según los sondeos que ustedes hacen con la población? Tanto los candidatos presidenciales como todos los que optan a un cargo de vicepresidente. Mire, vamos a comenzar por la campaña que se desarrolló ahora mismo en elecciones primarias. ¿Se acuerda de alguna propuesta? Y se lo pregunto honestamente. Seguramente no, porque ese es el tema de cómo se ha venido desarrollando la campaña en sí, que es quién desacredita más al otro, quién genera el discurso de odio peor al otro, quién acusa de narco, quién acusa de comunista, quién acusa de infinidad de situaciones, pero se les está olvidando la propuesta. ¿Y en qué debería ir enfocada la campaña? Es lo mismo de siempre, porque ningún gobierno ha sido capaz de solucionar temas de empleo, temas de pobreza, temas de reducir la brecha migratoria, ¿no?, que se está generando, el desplazamiento forzado interno, incluso acceso a vivienda, temas de mejorar salud, mejorar educación, en eso al final de cuentas, porque llevamos 40 años casi en democracia, un poco más, y ningún gobierno ha sido capaz realmente de generar un estado de bienestar en donde la gente pueda generar un proyecto de vida acorde a lo que quiere y en función de las oportunidades que se pueden venir a brindar. Me atrevería a decir de que para elecciones primarias, al menos desde el conocimiento nuestro, la única que nos fue a presentar cuando nos reunimos como red un plan de gobierno fue Maribel Espinosa. No sé y no lo quiero afirmar porque no lo conozco, pero ninguno de los restantes candidatos me escuché hablar de un plan de gobierno. Tal vez no lo tenían y tal vez lo van a construir ahora que son candidatos ya para ir a un cargo de elección popular en estas elecciones generales, en donde lamentablemente pues no estamos viendo esa dinámica. Y lo otro, al final de cuentas, creo que más que el plan de gobierno es la voluntad política para implementarlo. Libre no tenía un mal plan de gobierno. Incluso mucha gente vota por libre, por el tema de ese plan transversal en temas de anticorrupción. Pero no le ha quedado. Presentábamos el informe nosotros recientemente. No se ha combatido directamente, se ha quedado en el discurso, no se ha puesto en tema de la práctica, se quedó en la teoría. Y ahí es donde nosotros lamentamos, ¿no?, el hecho de que los políticos instrumentalicen eso, en ese caso un plan de gobierno, y no brinden los resultados esperados y necesarios para que la ciudadanía hondureña tenga realmente cambio. Entonces muy difícilmente este país va a cambiar mientras el sistema se siga comportando y mientras los que lleguen no estén dispuestos a desafiar el sistema para generar, ¿no?, los cambios en pro de la gente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado.
A todos nuestros seguidores en Proceso Digital y Departamento 19, también les agradecemos que nos hayan acompañado en esta entrevista y recuerde que esta y todas las entrevistas que se realizan aquí en este espacio, usted las tiene a un solo clic en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.